Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas himalienses, estamos en Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy abordaremos el estigma social y lo haremos rodeados de otros colectivos que sufren la discriminación y son afines a nuestro colectivo, como son las personas migrantes y el colectivo LGTBIQ+. Y para ello queremos abordar primeramente qué es el estigma. Mi compañera Leila, bienvenida Leila. Gracias, Enrique. Bueno, Leila, ¿qué es el estigma? Pues mira, el estigma es una palabra muy compleja de abordar, pero tiene su inicio, su origen en la antigua Grecia, donde se marcaba a las personas que a las esclavas, a las personas que hacían algún delito o alguna acción que creaba conflicto, pues lo marcaban y le sellaban a través de una marca de fuego. Entonces el pueblo lo identificaba como peligroso y ya lo aislaba y lo excluían del resto de población. Y con respecto a la salud mental, ¿qué sería el estigma? Pues mira, con el tema de la salud mental, el colectivo de personas con problemas de salud mental es uno de los colectivos más estigmatizados que han habido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque repercute en todo el ámbito de la persona, desde acceder a una vivienda, acceder al empleo, formar una familia. Durante muchos años se ha excluido a este colectivo por un imaginario colectivo donde se comenta siempre que es una persona muy peligrosa, que hacen daño, que son impredecibles. Entonces eso se ha perpetuado en el tiempo en la sociedad, impregnando a estas personas impregnando a estas personas de un imaginario colectivo negativo, que me repito otra vez, sí. Y generando de alguna manera pues que sean identificadas, pues por lo que tú estás diciendo, con prejuicios, ¿no? De ser discriminadas. Exactamente. ¿Qué es lo peor de todo? Que esa repercusión llega a ser tan negativa que la persona interioriza ese concepto, ese estigma, y lo que hablamos del autoestigma, que lo lleva a la exclusión y al aislamiento social. ¿Y qué genera precisamente ese estigma? Aparte de lo que estás comentando, ¿no? Ese aislamiento y tal, ¿qué más puede generar en las personas estigmatizadas? Pues un sufrimiento, un doble sufrimiento, no solamente por el problema de salud mental, sino el hecho de que al solamente tener un problema de salud mental ya son rechazadas y ya no le dan la oportunidad de conocer a la persona más allá. Por ejemplo, cuando las personas que con problemas de salud mental tienen que acceder a un puesto laboral, tienen muchas más dificultades que otras personas. ¿Por qué? Por todo ese constructo que habla tan mal de ella sin saber que esa persona tiene unas visiones, tiene una profesión, tiene una formación y se quedan con la primera imagen, que es esa de diagnóstico, esa etiqueta. Y desde el punto de vista de las personas que estigmatizan, o sea, de alguna manera todos estigmatizamos, ¿no? Podemos llegar a ser estigmatizadoras. ¿Por qué ocurre eso? Pues realmente eso ocurre porque inconscientemente vamos construyendo unos conceptos mentales que vamos desarrollando y vamos repitiendo épocas por épocas, historia por historia, en diferentes contextos, porque realmente lo que se queda en el imaginario son experiencias que han salido en algún momento puntual en medios de comunicación, en películas, en historias que en un momento se dieron. Date cuenta que a día de hoy, siglo XXI, se sigue atando a las personas con problemas de salud mental. ¿Qué hace eso? Que las personas piensen, uy, qué peligrosas son, tienen que atarlas y no pueden estar sueltas. Entonces, como todavía a día de hoy se hacen prácticas donde se tortura a las personas con problemas de salud mental, eso repercute en que la sociedad crea que son peligrosas. Entonces, como natural, de aquello que nos dicen que es peligroso, lo rechazamos inconscientemente.
Pero el estigma se puede erradicar. A través de estudios se ha comprobado que la manera más efectiva para acabar con el estigma es la educación basada en el contacto. ¿Qué quiero decir? Pues la educación basada con personas que tienen un problema de salud mental y no solamente basándonos en el sufrimiento de la persona, la experiencia, porque todo esto lo conocemos. Si buscamos en internet la palabra locura, vemos imágenes negras, vemos tortura, pero ver a la persona, por ejemplo, su rol de cuidadora, su rol de hermana, su rol de madre, pues eso enriquece. Es una manera de lograr una igualdad en la sociedad, ¿no? Porque muchas veces el estigma se produce porque hay una desigualdad y hay unas personas que se creen superiores a las otras, ¿no? Y entonces esa desigualdad hace que se reproduzcan estas cuestiones que estás comentando, Leila. Muchas gracias por... Quería puntualizar una cosa que me despistaba, porque me estaba un poco nerviosa, pues la interseccionalidad que sucede con respecto a que te hemos invitado al tema de diferentes colectivos que son excluidos socialmente, pues por ejemplo la persona con problemas de salud mental, con LGTBI y a lo mejor siendo una persona migrante, pues todo esto lleva a un doble sufrimiento y un doble estigma. Claro, a diversas realidades que hoy hemos sentado aquí en la mesa y vamos a introducir precisamente a las personas que hemos invitado hoy al programa de Radio Imalia. Empezamos, si quieres, con Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Hola, muchas gracias por haberme invitado a participar. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cuál es el motivo de que participes hoy en Radio Imalia. Vale, pues yo soy trabajadora social del SOA en Puerto de la Cruz, del Servicio de Orientación y Acompañamiento, aquí en AFE. Y bueno, yo vengo a aportar pues mi granito a lo que pueda dentro de pues, el estigma de la salud mental dentro de lo que es el colectivo inmigrante. Porque bueno, tengo experiencia en trabajo con inmigrantes en el centro de acogida el año pasado y se dan situaciones que requieren especial sensibilidad, información para poder pues, atender a estas personas. Al final la salud mental es algo que está muy presente en todas las personas. Exacto. Y las personas vulnerables quizás ven ahí su salud mental comprometida, ¿no? Exacto. Pues Yurena, bienvenida a Radio Imalia. Muchas gracias por la invitación y bueno, por la posibilidad de estar este ratito aquí para compartir y sobre todo eso, para hablar de este tema pues tan importante cuando hablamos pues de salud mental como de cualquier otro colectivo, como es el tema del estigma y del autoestigma. Yo, pues bueno, un poquito desde mi punto de vista como técnica de integración social en uno de los recursos de AFES, concretamente en el Centro de Rehabilitación Psicosocial del Puerto de la Cruz, pues ves mucho en ese trabajo directo con las personas, ves esa parte del autoestigma de la propia persona, como también en el caso de los RPS, que trabajamos mucho en el desarrollo de actividades en la comunidad, como también ese estigma por parte de la sociedad y todos esos prejuicios que todavía pues ves por ahí. Y un poquito también pues desde mi participación en el área de sensibilización, pues todos esos prejuicios que sigues viendo cuando, por ejemplo, vamos a los institutos a dar charlas y a hacer talleres de sensibilización. Entre los más jóvenes, pues a pesar de que se habla últimamente, además se está hablando más del tema de salud mental, percibes también como, a pesar de que se habla mucho del tema, la falta de información a veces adecuada que hay, porque se pueden manejar muchas palabras que, pues como depresión, ansiedad, el estrés, están como muy a la orden del día, pero a veces tú dices, ¿realmente las personas saben de verdad lo que conlleva, lo que supone, el sufrimiento que genera y todo lo que hay alrededor de cuando utilizamos en muchas ocasiones estas palabras sin saber bien lo que conlleva? Claro, precisamente lo que comentaba la compañera Leila, ¿no? A lo mejor tú al acercarte a trabajar con este colectivo has ido logrando vencer esos prejuicios en base a contactar con las propias personas. Exactamente, en base al conocimiento y al estar pues en ese día a día, pues también, a ver, todos, como decían también al principio, todos al final tenemos
tenemos nuestros prejuicios. Los prejuicios, como decía también Leila, la forma de acabar con los prejuicios y de acabar con el estigma es la educación al final. El desconocimiento y la ignorancia pues nos lleva a tener falsas ideas en muchas ocasiones. Muchas gracias, Yurena, por estar aquí, y saludamos ahora a Ruth. Hola, ¿qué tal? Ruth. Gracias por invitarme. Bueno, colaboradora, ya estuvo en el anterior programa del Orgullo Loco. Le damos la bienvenida nuevamente, hoy para hablar temas que yo sé que a ti te tocan de cerca, como es la salud mental por un lado, y también el colectivo LGTBIQ y también las personas migrantes, ¿no? Porque también sabemos que tú tienes familia fuera y bueno, creemos que puedas aportar mucho a este programa, Ruth. Muchas gracias. Saludamos ahora al otro lado de la pantalla, Juan Carlos Lorenzo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Enrique, y gracias a todas, ¿no? Y les saludo desde aquí, desde Gran Canaria. Un gusto participar en Radio Imalia. Decimos que para nosotros son iniciativas, no solo AFE Salud Mental como tal, sino una iniciativa y una actuación como la que desarrolla Radio Imalia para nosotros inspiradora, y como entidades aliadas que somos, las respetamos y las admiramos. Yo soy Juan Carlos, como decía Enrique, y trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, principalmente nuestras personas usuarias, las personas con las que compartimos y acompañamos los procesos de inclusión, son personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, personas inmigrantes también en situación de vulnerabilidad, en las cuales el estigma quizás sea una cuestión que está presente y a lo mejor no tan de manera manifiesta, pero sí muy latente. Son realidades, las personas participan de muchas realidades, todos somos poliédricos y tenemos diferentes espacios en los que nos expresamos, y en las personas migrantes, desgraciadamente, el estigma es algo que está muy presente dentro de ese contexto de estereotipos, de prejuicios, discriminaciones, etcétera, etcétera. SER sí que intenta hacer un trabajo honesto y focalizado en de qué manera asesorar y luchar contra la discriminación racial y étnica, contra los prejuicios, contra el relato. Es importantísimo el relato, o sea, cómo construimos un relato inclusivo en un relato estigmatizador o de hecho que genera abismo entre iguales. De qué forma también sensibilizamos, sobre todo desde la educación. Antes lo decía la compañera, la educación es la clave, porque la educación es conocimiento, es análisis crítico, es una forma de acercarse a la realidad muy franca, y por tanto es un elemento fundamental para que el estigma o no exista o minimicemos sus consecuencias y sus riesgos, ¿no? Intentamos obviamente vivir en una sociedad lo más garantista y lo más garante de derechos posible, con un enfoque de derechos humanos, y ahí el estigma no tiene cabida. Por tanto, la lucha contra el estigma, y no solo eso, sino el construir distinto, me parece que es fundamental, que no tenemos que estar siempre contraponiéndonos con respecto a algo, sino construir de manera distinta, son posiblemente las mejores píldoras sanadoras de situaciones estigmatizadoras. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludamos a continuación a Bea, que repite hoy también con nosotros después del Orgullo Loco. Yo repito. Yo soy Bea y trabajo en el equipo de sensibilización con Enrique y Leila. Y bueno, estoy también encantada de compartir esta tarde pues lo que pueda aportar desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que surja. Que es mucho, además, porque tú has sido cooperante, ¿verdad?, en países del norte de África, sí. y tienes, yo creo que muchas cosas ahí que aportar a esta tertulia de hoy, Bea. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Y por último saludamos a Fernando. Bienvenido, Fernando. Bueno, participas en AFE Salud Mental, ¿verdad? Como usuario del Centro de la García. Sí, y además eres aliado del colectivo LGTBI, muy comprometido con la causa, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros y nosotras en la tertulia. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hemos preparado una serie de temas para ver qué es esto del estigma y cómo puede afectar a diferentes colectivos, y cómo la salud mental de alguna manera también rodea a todos los colectivos y nos tocamos entre sí por vivencias que podemos quizás tener similares, ¿no? El estigma lo que lleva muchas veces es una discriminación y en ese sentido
pues yo creo que los colectivos vulnerables debemos unirnos, como decía Juan Carlos, en esas mismas causas de construcción de un mundo mejor. El estigma se reproduce conforme, pues ya lo decía Leila, la ignorancia y el miedo a lo que desconocemos aumente. Quizás es común que diferentes circunstancias ajenas por desconocidas nos provoquen un rechazo. ¿Podríamos decir que es una respuesta natural del ser humano? Yurena, tú que apuntabas ahí que antes como que casi que no todos de alguna manera podemos... Yo creo que ante el desconocimiento, puede ser una reacción que surja de forma natural. Otra cosa es después ya el interés, la motivación, las ganas, la curiosidad que pueda tener una persona pues para conocer acerca de un tema, en este caso pues del que hablamos, del tema del estigma, y que ante esa curiosidad y ante ese querer saber, pues oye, busques información, y la información y la educación, como hablábamos al principio, al final el conocimiento es lo que la herramienta, ¿no?, que tenemos para ir rompiendo con todas esas falsas ideas o creencias que podemos tener acerca de un tema. Para mí la educación es la base de todo. Has dicho una cosa interesante, es la curiosidad también, ¿no? Exactamente, sí. El interés que tiene una persona. Sí, yo pienso pues igual que Yurena, o sea, ante la falta de conocimiento, de educación acerca de una cuestión, sí que puede llegar a ser una respuesta natural del ser humano, pero ya después influyen varios factores, como son el interés, el querer aprender sobre el tema realmente para poder pues darle otro giro a la situación. Sí. Ante el desconocimiento, perdona Enrique, siempre yo creo que hay dos actitudes, la de me quedo en el lugar en el que estoy y ante ese desconocimiento desconozco y me quedo con eso que pueda yo tener esas ideas en mi cabeza, o la otra posición, la otra postura que es ante el desconocimiento trato de descubrir, de saber, de informarme y de conocer. Claro. En tu caso, Mercedes, tú a lo mejor puedes haber tenido experiencias personales, ¿no? Y tú eres canaria y sin embargo a lo mejor mucha gente cuando te ve dice, pues vendrá no sabe muy bien dónde... Y la respuesta además que siempre, ¿pero de dónde eres? De aquí. Ya, pero ¿de aquí de dónde? Pero de la laguna. Sí, pero ¿de aquí de dónde? Entonces ya entra en juego el tema de tener que dar pedagogía gratis, como la llamo yo. Entonces es como, no, hasta cierto punto yo pues personalmente te puedo dar la información, pero está en internet, como buscamos en internet cualquier cosa que necesitamos saber para nuestro día a día, pues también es importante informarse sobre ciertos temas. Ahí entra un interés también. Pues yo no sé, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice la compañera Yure y también un poco lo que comentabas tú, Mercedes. Muchas veces también nos dejamos un poco llevar por el discurso, ¿no? El día a día nos lleva por delante y es como, bueno, pues me paro a reflexionar si esto es así o esto es así. Y eso también, pues a la larga, también nos empobrece en el sentido de que no nos permitimos, pues, conocer otras realidades, impregnarnos de ella, lo que decía Leila, de conocer esa primera persona, acercándonos, no dejándonos llevar por esos discursos ya construidos y manidos y que no tienen, ya no, o sea, están pasados. Exacto, sí. Juan Carlos, tú en esto, quizás por la parte de los colectivos migrantes, que hay como muchas verdades, falsas verdades, ¿no? que se suelen decir muchas veces Sí, falsas verdades, discursos interesados y a conocer tu pregunta, no creo que la respuesta ante lo desconocido, que puede ser un recelo, un rechazo o una desconfianza, sea una respuesta natural. Puede ser automática, consciente o inconsciente, pero no creo que sea una respuesta natural. Los niños pequeños, ante lo desconocido, les despierta la curiosidad. No les despierta el rechazo, les despierta la curiosidad. Entendemos que esas respuestas son aprendidas y al final también construidas de alguna forma. Ahí lo sabemos, hay discursos ideológicos, políticos, sociales, mediáticos también, que orientan de alguna manera la respuesta y la consolidan y la refuerzan y demás. Y eso sí que es aprendido. Ante eso, claro, puedes optar, como decía antes, por una doble visión, o sea, por una conducta muy pasiva o una conducta activa o proactiva a la hora de poder
acercarte a lo que es distinto o lo que aparentemente es distinto desde el punto de vista de la curiosidad, del conocer, de interactuar. Pero eso también hay que favorecerlo y hay que promover, porque los discursos, o sea, hay discursos dominantes con respecto, por ejemplo, a personas migrantes. Hay discursos muy dominantes y hay un relato muy dominante y ese relato hay que deconstruirlo y construir una nueva narrativa mucho más inclusiva, mucho más de interacción, mucho más de conocimiento mutuo, y al final las personas sacan su propio análisis con respecto a eso y su respuesta puede seguir siendo la desconfianza, pero al menos tiene la oportunidad de acercarse para dar una respuesta distinta, ¿no? mucho más conciliadora, no conciliadora, sino mucho más integradora y mucho más de interacción, más allá de que queramos profundizar más o menos. Creo que el esfuerzo, ¿no?, por educar en la deconstrucción de relatos interesados es un esfuerzo que merece la pena. Y estábamos hablando también que cuando hablamos de estigma social, pues entra en juego el autoestigma, ¿no? Que es pues todas estas cuestiones de estas falsas verdades, estos prejuicios, las personas lo internalizan y creen que ella es también todo eso, ¿no? ¿Ustedes consideran que esto es una consecuencia inevitable, incluso más dañina a veces que el propio estigma, Ruth? Sí, claro. Porque, o sea, tú te dejas a lo mejor llevar por lo que oyes, lo que se ve en la tele, lo que se lee en la prensa, y hay personas que, bueno, pues a lo mejor, pues sí, es verdad, y te lo puedes creer hasta el punto de que tú mismo te estás dañando, ¿no? Te estás haciendo un autoestigma. Y ante eso, pues lo que hay que hacer es quitar las etiquetas. Quitar las etiquetas y entrar en... Sí, o ponerte etiquetas que sean positivas. Exacto, quitarlas o mejor cambiarlas por etiquetas positivas y que las personas, pues eso, sepan, ¿no?, de primera persona, de primera mano, que cómo son las cosas, que no son como piensan o como han sabido toda su vida desde... Esto además pequeño. Pasa mucho, y Fernando, en el colectivo LGTBI, ¿no?, o por lo menos lo que yo percibo, ¿no?, que cuando las personas empiezan a descubrir su sexualidad y ven que no tienen una sexualidad que es la normativa, que es heteronormativa, ¿no?, heterosexual y demás, como que pueden entrar en una cierta crisis personal porque creen que lo que les está pasando es algo negativo. Por ejemplo, cuando te preguntan por los novios, por las novias, ¿no? Cuando te preguntan por las novias, ¿no? Sí. Te quedas bloqueado, te presionan y te da por decir cualquier patochada, ¿no? Y decir, te pone, y después cuando intentas hacer las cosas, ¿no? Entonces tú desvarías o tú no. Claro, hay un rechazo externo. Es cosa tuya y claro. Por ejemplo, es que tú te descubres a ti mismo, ¿no? Y tardas en salir del armario, pues, por ejemplo, en mi caso, a los 36 años. ¿Y esto era por vergüenza o...? Por vergüenza. Por vergüenza. Yo en los colegios sufrí bullying por mi orientación sexual. Claro. Estamos hablando de que también está un miedo quizás, no tanto a ser lo que tú eres, sino a que la sociedad también te rechace, ¿no? La sociedad me rechaza, claro. El rechazo que tiene la sociedad. ¿Qué piensan sobre esto del autoestima ustedes, Yurena y Mercedes, que tienen contacto con muchísimas personas y al final también entiendo que vendrán muchas personas pues con lo que como lo que está comentando Fernando, ¿no?, que con una autoestima muy baja o... Sí, al final el tema del autoestigma, pues yo lo veo muy ligado a eso, al estigma, o sea, viene de ese estigma que hay en la sociedad, se construye en la propia persona esa creencia de... Claro, cuando tú llevas toda la vida escuchando determinadas frases, lo que nosotros entendemos que son prejuicios y que son ideas erróneas, pero que cuando tú lo estás escuchando constantemente, tú crees que eso es cierto.
Y al final, yo creo que las personas, sin pararse a reflexionarlo, lo asumo como mío. O sea, no porque yo lo crea, sino porque como es lo que veo alrededor, o sea, es la realidad que veo, es la realidad en la que me he educado y considero que esto es así, entonces yo creo que soy esto, que soy lo otro, sin pararme a reflexionar cómo realmente soy, o si realmente eso que tiene que ver conmigo, esa definición tiene que ver conmigo, sobre todo pues eso, cuando hablamos de salud mental. Y bueno, el tema de, por ejemplo, cuando se habla mucho de que las personas son agresivas, del tema de cuando se utilizan de forma despectiva la palabra loco, loca, esquizofrénico, mira, es que eres bipolar, es que este tipo de palabras que generan pues tantos prejuicios y todo ese autoestigma que al final se va generando en la persona, pero porque he hecho mío todo ese imaginario que no me he parado probablemente a pensar si realmente tiene algo que ver conmigo, ¿no? Lo acabas, sí, de cierto modo lo acabas normalizando, lo acabas integrando, y cuantas más veces lo escuchas y te lo repites a ti mismo, es como que se arraiga más en tu interior. Entonces salir de ahí cuesta un trabajo a nivel interno brutal. Es que si nos vamos, por ejemplo, con la introducción que hacía Leila al principio y explicaba un poquito de dónde venía la palabra estigma, o sea, vamos a darnos cuenta desde dónde arrastramos todo ese tipo ese constructo, esas ideas. Entonces, es que bien difícil es que las personas, pues oye, si no hay un apoyo, si no hay otro tipo de educación, si no se educa desde un punto de vista pues más inclusivo, más en otro tipo de valores, de atendiendo la diversidad de las personas, es que es difícil que una persona con cualquier tipo de problema de salud o con no caiga en ese autoestigma. Complicado, hay que hacer ahí un trabajo personal importante para no caer en eso. Porque realmente hay una sobreexposición de ejemplos negativos a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas retrasan la búsqueda de ayuda ante cualquier malestar psicológico porque lo ven lo peor que le puede pasar, porque voy a ser una persona peligrosa, porque voy a ser rechazada, porque no voy a tener a nadie, incluso es una gran dificultad a la hora de la recuperación de la persona con problemas de salud mental porque ponen que es incurable el problema de salud mental, que es crónico. Entonces, ¿eso qué hace? Que lo llevan a su terreno y dice, lo que haga, no voy a recuperarme, porque he escuchado durante toda mi vida que se han creado manicomios para meter a la gente que tiene problemas de salud mental porque hacen daño. Entonces, el peligro, la búsqueda de ayuda. Entonces la gente no va a pedir ayuda. Por eso hay que erradicar el estigma, porque hace mucho daño. Sí, una es con la cuestión de la inmigración con el tema de salud mental, la peligrosidad, la visión que tiene la persona, el resto de la sociedad es de inmigrante con problemas de salud mental peligroso. Y ya es como doblemente peligroso, parece. Es la moña de la sociedad y a la hora de ofrecerles ayuda o buscar ayuda, es un mundo completamente oscuro. Sí, en el caso de las mujeres hay diferencia entre, por ejemplo, en relación al estigma se vive diferente, Juan Carlos, en el caso también de las personas migrantes, es lo mismo ser un inmigrante hombre que una inmigrante mujer. No es lo mismo, porque en la estigmatización el factor género juega un papel multiplicador de cualquier estigma que abordemos, es nuestra visión, es decir, ya no solo estamos hablando, cuando hablamos de victimización de las personas migrantes, no solo el hecho de ser migrantes, sino también de ser, imagínate, de un país subsahariano, por tanto el componente étnico está muy presente en el mismo. El motivo incluso por el cual yo migro, que no estamos hablando de motivos socioeconómicos, no estamos hablando de situaciones de empobrecimiento, podemos estar hablando de situaciones de trata, de violencia de género. Sabemos que hay situaciones que se producen y que son no solo muy estigmatizadoras, sino muy castigadoras también de las propias realidades de la mujer. Y eso hace que el abordaje del estigma en las mujeres migrantes sea mucho más complejo y mucho más dimensionado, ¿no? Y lo notas no solo con respecto a la visión que pueden tener las personas o de todo tipo de personas con respecto a ellas, sino en la propia
la propia autovaloración que se hace cuando hacen verdad, cuando le dan valor de verdad a aquello que las otras personas piensan de ellas. Eso es terrible, porque aquí solo hay dos alternativas, es decir, o asumo y digiero que eso es así, por tanto me rindo y estoy derrotado de entrada, o me rebelo, o busco, o hay apoyos que me favorecen, me promueven, que me rebele ante el estigma. Y en el caso de la mujer todo es mucho más complicado, porque incluso, mire, una cuestión que tiene que ser súper desgarradora para una mujer, como el hecho de emigrar de una manera forzada con una criatura pequeña y que esa criatura muera en el mar, como hemos visto, no estamos hablando de una hipótesis o de algo que podría pasar, sino algo que pasa realmente, ¿no? Sí. Cómo incluso somos capaces de culpabilizar a la persona migrante de ese menor víctima del proceso migratorio. Por tanto, ahí el estigma es brutal, y el deterioro emocional es increíble. Y ahí hay que atajarlo muy rápidamente y trabajarlo muy rápidamente también para intentar recomponer, ¿no?, ese deterioro emocional tan potente. Estábamos hablando también de herramientas precisamente para salir de ese estigma o autoestigma y demás. En el caso, por ejemplo, de AFE, usted o Ruth, también tú como persona mujer que participas dentro también del colectivo de AFE, ¿creen que hay una diferenciación entre ser hombre y mujer? ¿Los hombres piden más ayuda que las mujeres? Hombre, en el caso de... Yo creo que hay más hombres que mujeres, pero yo pienso a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocada, que es por el mismo estigma. O sea, las mujeres tienen más miedo a pedir ayuda. Yo creo que sí. Yo creo que ahí el rol ese de género juega un papel importante porque, pues bueno, en el caso de la salud mental, siendo mujer, pues la tendencia es te quedas en casa a ser cuidadora de otras personas. Entonces hay más dificultades a la hora de pedir ayuda, porque se te asigna además ya el papel de cuidadora. Entonces tú quédate aquí en casa y como que ese privilegio que el hombre por ser hombre sí tiene en otras muchas situaciones, pues quizás también lo tiene en ese aspecto a la hora de tener más posibilidades de la recuperación. No sé, yo hablo desde la idea que yo puedo tener por lo que veo también en mi espacio de trabajo, que el número de hombres al que atendemos es más alto que el de mujeres, y mayoritariamente y principalmente es porque las mujeres son las que tienden a ser más cuidadoras. Entonces, tu proceso de recuperación como que no es tan importante, siempre queda como más en un segundo plano. Más relegado, Sí. Hombre, en el caso del SOA, yo de lo que llevamos de año, pues he podido comprobar que hay como que es bastante equiparada la atención de hombres como de mujeres, en el caso de los familiares que acuden a solicitar información pues para poder comprender y ayudar a sus familiares, ¿no?, a la persona que tiene los problemas de salud mental en este caso. Pero como cuenta la compañera Yurena y la compañera Ruth, sí que es verdad que en cuestión de personas usuarias de los programas que San Fernández hace, hay una mayor cantidad pues de hombres que de mujeres. Yo tengo una pregunta que me surgió ahora por lo que tú comentas. Sí. ¿Y hasta qué punto, en el caso, por ejemplo, de la atención que tú das en el SOA, el que la demanda esté tan equiparada en cuanto a hombres y mujeres también viene marcada porque las mujeres, en este caso familiares, quizás se preocupan más de pedir ayuda porque son las principales cuidadoras? Están ahí con el meollo de la cuestión, son las que están en primera plana. Exactamente. El padre o el hermano, el compañero es como, bueno, yo sí puedo, ayudo, pero me mantengo un poquito al margen. Exactamente. ¿En cuántas ocasiones van como meros acompañantes? Exacto, y a lo mejor acuden a la primera cita y a segunda, tercera, sucesiva, y es como, bueno, ya que acuda a ella, ya tiene la información, ya me la dará a mí. Y es como, hay veces que pueden acudir los dos sin ningún tipo de problema, y el otro pues como que se entiende bastante de la situación, ¿sabes? Por ejemplo, en el programa de atención familiar, yo participo en el GAM y veo eso. Sí. ¿No? Casi todas son mamás, hijas, hermanas, compañeras, allegadas, amigas, y hombres muy poquito.
Los hay Los que hay, parecen muy implicados y porque yo hago lo que sea, yo estoy ahí, tú me dices dónde ir, lo que tengo que hacer, pero son muchas más las mujeres. Yo el otro día veía los datos de las viviendas supervisadas de AFE Salud Mental, ¿no? Que no sé si estaban en torno a 50 personas usuarias en las viviendas, de las cuales solo 9 eran mujeres, ¿no? Se supone que son programas que ayudan a la independencia, a la autonomía personal de las personas, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿no? que haya esa diferencia tan brutal, ¿no? Con respecto... Por eso a mí me llama eso, la atención, pues eso, en función de qué tipo de servicio es del que estamos hablando, sea un servicio para las personas directamente, pues ahí es donde vemos que quizás el número de hombres es más elevado que el de mujeres, pero cuando hablamos de servicios que prestan atención a las familias para informar, para asesorar y para apoyar, ahí es donde las mujeres tienen ese papel como más presente. Y luego quizás también habría que hacer abordajes diferentes, porque precisamente estamos hablando de que quizás tienen necesidades diferentes en el sentido de cómo ellas sufren el estigma, ¿no? O sea, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tema del empleo, ¿no? Muchas veces el estigma repercute duramente a la hora de conseguir un empleo porque todos esos prejuicios hacen que, tanto para personas, por ejemplo, también del colectivo de migrantes, ¿no? Terminen en trabajos mucho más precarios y yo les quería preguntar qué supone para la vida de estas personas y de estos colectivos, pues no poder desarrollar un proyecto de vida. Juan Carlos. Bueno, brutal, o sea, aquí estamos hablando, o sea, yo entiendo que, o sea, como entidad social, SEAC tiene un objetivo, y es defender derechos, en la más amplia acepción de la palabra, porque los derechos se defienden además todos juntos, y pretende generar procesos inclusivos en proyectos vitales, autónomos y dignos. Si no somos capaces de generar autonomía en un proyecto vital, y ahí el empleo, la capacitación y la mejora de las capacidades para la empleabilidad es importante, si no somos capaces de generar eso, estamos generando dependencia institucional. Y eso solo hace que la persona, que la persona que puede tener un estigma más o menos presente o más o menos gestionable, se convierte en alguien dependiente en un contexto social o institucional que en nada va a favorecer su proceso inclusivo y de integración. O sea, eso nosotros lo tenemos súper claro. O sea, no queremos ser una organización que asista a la persona, sino que acompañe procesos inclusivos. Y ahí el empleo juega un papel fundamental. Se me ocurre también las personas trans, ¿no? Que muchas veces también se ven en el tema del empleo. Tienen muchas dificultades y son personas que, por desgracia, terminan muchas veces cayendo en trabajos como la prostitución o temas más, incluso a lo mejor más profesiones orientadas a la estética o a este tipo de cuestiones, y quizás no debería ser así. De hecho, hay ejemplos de mujeres trans que son profesoras universitarias y tal. Y yo quería un poco también preguntarles en la construcción de esa sociedad, ¿no? Porque Juan Carlos lo decía antes muy bien, no se trata a veces tanto de luchar en contra como de generar espacios y lugares donde la inclusión ya esté presente, ¿no? Quería preguntarles qué papel juega la clase política y los medios de comunicación en este asunto. Pues la clase política como medio de comunicación son personas. Detrás de las noticias, detrás de una publicación hay una persona, y como muchas personas tendrán su constructo mental sobre determinados colectivos. Entonces, cuando culpabilizamos a las personas, los medios de comunicación, es verdad que se nos olvida de que, como muchos de nosotras y nosotros, hemos sido sobreestimulados con ejemplos negativos de sucesos de personas con salud mental, personas migrantes, e inconscientemente lo llevan a su terreno y lo ponen. ¿Está mal? Sí está mal, hay que cambiarlo, pero es complejo. ¿Y cómo se cambia? Con la educación, con el contacto, cuando conoces a personas que tienen problemas de salud mental, cuando personas del colectivo homosexuales que tenéis pues todo este colectivo ya tiene un cambio de cuando ves las realidades de la cercanía. Mercedes. Pues
a ver, para hablar en propiedad, porque estaba pensando. Sí, yo creo que, bueno, los medios de comunicación, absolutamente, sobre todo con el manejo que hacen de determinados conceptos a la hora de expresarse pues referente al tema de salud mental y de inmigración, en mi caso, ¿no? Y creo que sí, porque la mayoría de los discursos que usan a veces las personas, cuando estamos hablando de noticias que salen, pues lo que es ya decir la nacionalidad de la persona, ya cambia totalmente el juego a lo mejor de una noticia de un suceso que ha pasado. Y si le añadimos, la persona tenía problemas de salud mental, ya ahí tenemos el cóctel completo. Sí, la verdad que es curioso como toda esa información, que al final no es información que nos aporte nada a la hora, por ejemplo, de hablar de cuando se dan noticias, cómo influye en la forma en la que la sociedad recibe la noticia, en función de esos datos que al final, ¿qué importancia tienen? Pues la importancia que tienen es esa carga de ese constructo social que tenemos en nuestra cabeza, hecho de si es la noticia que se está dando es el protagonista o la protagonista es una persona inmigrante, o es una persona con un problema de salud mental, o es una persona del colectivo LGTBI. O sea, todo eso al final es lo que hace que cuando te llega una noticia, según el tipo de información que te da, pues ya en base al constructo que tú tienes en tu cabeza, se generan unas reacciones u otras, ¿no? De ahí la importancia, volvemos y nos repetimos al tema de la educación, de que en determinadas situaciones, ya cuando hablamos de política o de medios de comunicación, la importancia de la imparcialidad, ¿no? De hablar de una forma lo más objetiva posible, sin que entren en juego, que a ver, que es complicado, pero evitando que entren en juego todas esas series de cuestiones que al final lo que hacen es eso, aumentar el estigma cuando das datos de agitación social, porque vivimos en épocas en las que, bueno, pues el tema de la salud mental, el tema de la inmigración o el tema LGTBIQ está como... Siempre surgen detractores, como si en todas las épocas surgen detractores de según qué movimientos sociales, y hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se quiere transmitir, porque no sabemos el que está al otro lado cómo lo va a recibir y qué uso va a hacer de esa información que recibe. Sí, pero yo le añadiría, perdón Enrique que te interrumpa, un elemento a todo lo que he dicho que me parece que, o sea, estoy en la misma línea y totalmente de acuerdo. Y es la responsabilidad que tiene un responsable político o un medio de comunicación por el alcance que sus palabras pueden tener en una sociedad que vive muy deprisa y a golpe de titular. Eso también es importante decir. Nosotros vivimos a golpe de titular, de palabras o de títulos en negrita, sin profundizar en muchas ocasiones, porque nuestros ritmos vitales y profesionales son exageradamente acelerados. Por tanto, no tenemos tiempo de contrastar, no tenemos tiempo de analizar, no tenemos tiempo de retroalimentar, ¿no?, esa situación. Y esto realmente es lo que tú querías decir o no. Por tanto, me parece que los discursos negligentes, los discursos estigmatizadores, no contrastados con respecto a la información que se dice, porque hoy día cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad. Todo eso genera una adhesión de parte de la ciudadanía que se traga o que nos tragamos de manera directa, sin filtro, todo ese mensaje. Y ese mensaje es un mensaje súper peligroso y es una posición súper negligente por parte de aquel que tiene la capacidad de crear opinión, de crear un relato concreto. Y con respecto a eso hay que ser súper taxativo. Tanto desde el punto de vista de la acción judicial como desde el punto de vista del desmentir o el construir distinto. O sea, hay que ser súper taxativo porque pasa desapercibido, pero va calando. Esto es como la gotita, ¿no?, que va cayendo poquito a poco y va erosionando. Va erosionando. ¿Esto se hace de manera intencionada? ¿Tú crees que se hace de manera intencionada porque hay unos intereses en que por ejemplo, haya un odio a determinados colectivos? ¿O se hace casi que de manera sin querer? Bueno, pueden ser, o sea, yo creo que son estrategias discursivas muy claras.
muy clara. Y por ejemplo un chico de Tenerife, ¿no? De Mosaico, Daniel Burasque, que es un tipo al que yo aprecio un montón y sigo su trabajo, habla claro de estrategia discursiva consciente y querida. Puede ser que alguien, por ignorancia, lance un mensaje erróneo y demás. Eso puede pasar, sí. Pero la construcción más generalizada es construcción querida, es construcción realizada con un ánimo concreto, un ánimo que pretende, en ocasiones, negar los hechos, culpabilizar a la gente, negar la responsabilidad que como sociedad podemos tener, deshumanizar y criminalizar. Básicamente se basa en eso. Y eso es así. O sea, eso es así, tampoco me voy a decir que lo que yo estoy diciendo sea así, pero lo que quiero decir es que son discursos que están orientados para conseguir un objetivo muy concreto, muy concreto. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de la gente a la hora de decir en qué cosas y en según qué foro, yo creo que es algo que hay que mirarse mucho y todo el mundo tiene que hacérselo mirar, porque el daño de la amplificación de ese mensaje puede ser brutal. Sin ir más lejos, alguien es capaz de decir con respecto a personas migrantes que se están apropiando de nuestros recursos económicos y por tanto mi situación de pobreza. O sea, la pregunta que se hace a la gente es ¿por qué yo me encuentro en esta situación de empobrecimiento en mi propia tierra? Y la pregunta es correcta, es decir, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa con mis derechos? Y la respuesta es incorrecta, la culpa la tienen las personas migrantes. Sí. Cuando quizás la situación tiene que ver con un sistema de protección social totalmente fragilizado, con unos derechos sociales totalmente no totalmente, pero vulnerados y no sustanciados, y con una situación de pobreza estructural en Canarias que viene de toda la vida. Desde la primera crisis potente como en el 2008, o sea, a pesar de que hemos tenido años y años de récord histórico de turistas que llegan, la situación de empobrecimiento sigue siendo la misma o parecida. Claro, cuando orientamos el debate a que hay un colectivo concreto que es culpable de mi propia situación, eso es un debate muy interesado, es un discurso muy interesado. Sí, desvía la atención de lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Completamente. Una respuesta que hace que el político salga de rositas de alguna manera de esa responsabilidad. Claro. Sí, porque pone a pelear a los pobres con los más pobres. Básicamente con eso, y no a cuestionarse por qué las políticas públicas se orientan de una manera y no de otra. ¿Por qué la prioridad de gasto está aquí y no está allí? Claro. La gente no se cuestiona eso. La gente se cuestiona por qué aquel tiene y yo no tengo. Porque, a ver, es al final lo que te venden, ¿no? En lo que se centra el discurso, en dar información sobre pues eso, esa información de los inmigrantes son los que vienen aquí, ese discurso que escuchas mucho de vienen a quitarnos el trabajo, ellos tienen prestaciones y yo no tengo, y cuando ese mensaje se repite una y otra vez, al final no nos damos cuenta y no somos conscientes de cómo esa información va calando y al final es la forma en la que también vamos socializando a los más pequeños, ¿no? Que es ahí donde en esa base se debería de dar otro tipo de educación y transmitir otra serie de valores que... Claro, ahí yo entro en un valor fundamental que es el tema de la diversidad, ¿no? Porque si lo comparamos con el ejemplo de lo que es la norma, ¿no? Parece como que nos educan queriendo que seamos de alguna manera, que encajemos en una norma, y cuando nos convertimos en diversos porque pertenecemos a un colectivo desfavorecido, lo que sea, ahí como que hay un choque. ¿Ustedes creen que es sano integrarse a una sociedad que te rechaza por tu diversidad? ¿Eso sería sano? Hombre, lo sano sería que la sociedad no te rechazara. Eso sería lo sano, que no tenga, o sea, que las personas, por ser de un colectivo, de otro, por tener una diversidad diferente, o sea, que no tenga, o sea, ya el hecho de sentir que tengo que integrarme, ya entonces ahí hay algo que no está encajando, porque no tendría, yo no tengo por qué hacer el esfuerzo exactamente de que me acepten. Pero ¿por qué tengo que hacer el esfuerzo yo de ser aceptado o ser aceptado? O sea,
ahí ya no empezamos ahí sí, exactamente, ahí ya hay un error de base, que el hecho de que tengamos que hablar de eso, de integración social y de aceptación y de que la persona tenga que hacer ese esfuerzo, y ahí hay algo que a mí ya me chirría. Sí. Yo creo que Fernando iba a intervenir antes, no sé si querías comentar alguna cosa. Esto, más bien, yo creo que sentir el rechazo en nuestra persona, ¿no? Es tristeza, ansiedad y más sensaciones negativas que nos hacen daño más bien. Claro. De ahí mi pregunta, ¿no? Si hay una sociedad que te hace daño, querer integrarse en esa sociedad que te hace daño es un poco contradictorio, ¿no? Claro. Es como si fuese un oxímoron. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Enrique? Que no hay otra sociedad. Ya, claro. Como nosotros tenemos algo distinto, no hay otra sociedad. O sea, o me aíslo, ¿no? O me convierto casi en un anacoreta, o intento cambiar la base de una sociedad que es injusta, que discrimina, que separa a la gente, que estigmatiza, que vulnera y que es desigual. Porque la realidad de todo esto, a mi modo de ver, de lo que sucede, de las grandes injusticias, de las grandes vulneraciones de derechos en el mundo general, es la desigualdad. Es la desigualdad. Y hasta que no trajemos por ahí, o no intentemos de alguna forma reducir la brecha de desigualdad, vamos a tener la sociedad que tenemos, una sociedad que es hostil, básicamente hostil, pero también, oye, cuidado, que también brote, y también hay gente que hace cosas súper interesantes que pretenden ser inclusivas, como ustedes, como los que estamos haciendo ahora mismo aquí. O sea, también hay cosas que pretenden sin separar y sin estigmatizar, sin discriminar, pretenden generar inclusión entre todos nosotros, que somos muy diversos y muy diferentes. Y es ahí donde hay que luchar. O sea, en la sociedad en la que estamos habrá que cambiar la base para darle un color distinto. Una arreglo hecha para pintura, básicamente. También crear espacios seguros, ¿no? Si miramos el movimiento LGTBIQ, ¿no? Lo que ha hecho más al final, ha intentado es crear sus propios espacios de seguridad. Por ejemplo, las discotecas de ambiente, ¿no? Al final son lugares, las personas LGTBIQ tienen necesidades de relacionarse, de ligar, pero no encuentran un espacio que no sea violento donde hacerlo, ¿no? Entonces crean sus propios espacios. En salud mental un poco pasaría algo parecido, ¿no? También el poder... Es triste que tenga que ocurrir eso, que las personas, para sentirse en espacios seguros y cómodos, tengan que crear esos espacios poco menos que espacios burbujas. Es triste, sí. Pero bueno, si echamos la mirada atrás, a muchos años atrás, pues bueno, hemos avanzado, porque hace años atrás ni siquiera existían esos espacios. Entonces quizás el ir creando esos espacios es la forma de ir reeducando a la sociedad de otra forma y con otros valores y con otra perspectiva, para que esos espacios cada vez sean espacios menos pequeños y al final sea un espacio compartido. Sí, son conquistas de paso a paso, ¿no? También se vamos andando y paso a paso vas conquistando espacio, vas conquistando, pues de alguna manera, pues una mayor interacción, una mayor interculturalidad en todos los sentidos, en toda la diversidad. Claro, a nosotros nos gustaría que las cosas no fueran tan así y fueran diferentes mucho más rápidamente, y eso es complicado. Yo creo que las conquistas, como ha pasado a lo largo de toda la evolución de la humanidad, las conquistas sociales, las conquistas de derechos y demás, han sido luchas en las que mucha gente se ha partido el alma para intentar conquistar nuevos espacios de derechos, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que esto también tiene de lo mismo. Me da la sensación de que la dinámica es la misma, a pesar de que a veces hace duro el hecho de joder, que por qué lento caminamos, ¿no? Claro. O qué lento tal, pero siempre en movimiento. Y eso sí que es importante. Sí, el leitmotiv, por ejemplo, de Radio Himalaya es en primera persona, ¿no? Esa parte de visibilizarse, ¿no? En primera persona, pero entiendo que, como ha sido para otros colectivos, el LGTB o también para las personas migrantes, muchas veces
lo vemos en las noticias, sufren agresiones por el hecho de expresarse, ¿no? Personas gay que han salido en noticias que por darse un beso en Madrid de repente ha venido gente y le ha dado una paliza por haberse visibilizado. ¿Qué repercusiones puede tener esa visibilización que entendemos que es necesaria que se haga, pero que también puede conllevar un rechazo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que trabajan con personas en el servicio de orientación y acompañamiento, ¿se encuentran con dificultades en la gente que tiene miedo a lo mejor en su entorno a decir lo que les pasa? Sí, nos encontramos como por los dos lados, por los familiares que tienen la situación, no saben cómo manejarla, y por ejemplo el hecho de, yo no puedo quedar, como te cuenta una madre, yo no puedo quedar con una amiga y decirle que mi hijo o mi hija padece esquizofrenia, porque enseguida ya el rechazo de no me cuentas tus historias, o ya se echan las manos a la cabeza, ya es el miedo, el rechazo, el estigma, ¿no? Entonces se sienten muy solas a la hora de no poder ni siquiera quedar con una amistad para un simple café y desahogarse. Y la propia persona es como, lo que te dicen, yo no estoy loca. Y tú vamos a ver, empiezas como a intentar hacer el camino inverso del vamos. No se trata de eso, o sea, se trata de que no pasa nada, de que nos puede pasar a cualquiera y no pasa nada, es una persona normal. Y ellos no les cuesta, como yo no quiero decir esto porque me van a rechazar, no voy a tener amigos, es duro, es complicado. Fernando, tú que has vivido antes, expresabas, ¿no? esa discriminación que sufriste en el colegio. Pues, más bien la discriminación, yo me acuerdo yo en el colegio, estuvimos jugando al fútbol, me pusieron a jugar al fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Sí. No, mis compañeros me vayan a jugar al fútbol, ¿no? Y me pusieron una pared como esta, de portero, y yo tenía miedo de que me recibiera balonazos, ¿no? Entonces yo recibí el balonazo a la barriga, me asfixié, me rompí a llorar. Entonces uno de mis compañeros dice, ¿en serio, maricón? Claro, el profesor de recreo me castigó. ¿Te castigó a ti? Me castigó a mí sin razón ninguna. Claro, yo sentí vergüenza y me pasó a mis padres. Sentí más bien vergüenza. Pero, claro, sin embargo, hoy en día, por ejemplo, Fernando y Ruth, ¿ustedes tienen miedo a expresar que en algún momento dado han tenido un problema de salud mental? ¿Se encuentran con esa libertad de poder hacerlo? Yo no tengo ningún problema. Y como yo digo, que me quiera como soy, y con mis virtudes y con mis defectos. Bea. A mí sí me gusta compartirlo porque es una manera también de transmitir esperanza. No me acuerdo quién de ustedes comentaba, ¿no? Porque son incurables, ¿no? Intratables. Pues no. Cada caso es diferente, cada caso requiere una intervención diferente, la persona viene de un entorno diferente y yo creo que sí, es importante también ver la otra parte, ver lo que sí funciona, ver que sí hay ejemplos de que se puede recuperar una persona y que esto también le puede pasar a cualquiera. Exacto. Que esto no tiene por qué ser para siempre, es como, bueno, pues ya, tú ya no puedes hacer determinadas cosas porque, claro, como tú tienes eso, ¿no? Sí. Pues a mí me gusta compartirlo por eso, porque es una manera de decir, pues mira, yo pasé por ahí y sí que me recuperé. Claro. Y lo pude contar. Sí. Cuanto más historias es lo que hablábamos ya para ir cerrando la tertulia, la educación, ¿no? Y yo creo que ese valor que aporta la experiencia personal hace que otras personas cuando lleguen y se encuentren con toda esa información, pues la esperanza, como decía Ruth, esté presente. Y por ello mi última pregunta es si tienen alguna recomendación literaria o cinematográfica. Pues yo tengo una recomendación, recomiendo la película XXI. XXI. También recomiendo que lean el libro de Daniel Valero Tigrillo, El niño que no fui. Tigrillo, El niño que no fui, muy bien. Recomendación literaria. Lo recomiendo, lo estoy leyendo y esto, más bien, él ha pasado por lo mismo que yo, pasó por las mismas circunstancias que yo, en su infancia, en su adolescencia y eso. Y
y él en su edad adulta pues lo cuenta sin vergüenza, ¿no? Cuando en su infancia él le da vergüenza y él lo cuenta y lo leo y ahora estoy leyendo las últimas estoy a punto de terminar de leerlo y está interesante el libro. Pues sí, es inspirador, ¿no? Al final poder, Juan Carlos. Sí, mira, a mi compañero Juan Ramón Benítez, que es el psicólogo de CEAR, al que estuvimos hablando un poquito de esto. Oye, mira, Juan Raital, no sé qué, que esta gente interesante de Radio Imalia nos ha pedido participar en esto y tal, no sé qué. Sí que le pedí, me dice, mira, hay un libro súper interesante de una catedrática de Psicología Social de la Universidad de La Laguna, precisamente. Es una chica que se llama Marinieves Quiles, del Castillo, algo así. Y el libro se llama El estigma social, convivir con la mirada negativa del otro. Yo no lo he leído, lo dejo aquí porque Juan Ramón me lo ha recomendado y dice, mira, es un libro muy inspirador y muy clarificador de todo tipo de historia, y se lo recomienda él también a las personas a las que atiende, incluso se lo presta para que de alguna manera también tengan una herramienta más allá de lo que puede ser una atención psicológica o una atención grupal o una labor de intervención más para hacer actividades con gente y tal, ¿no? Me ha dicho que es un libro súper interesante. Y en el tema de peli recomienda varias, ¿no? Una que se llama Matar al Ruiseñor, que dice que es una película muy interesante y que este tipo de cosas se visibiliza muchísimo, ¿no? Otra de Spike Lee, Haz lo que debas, también trabaja mucho sobre el tema de resiliencia, estigma y no sé qué. Y una sobre la vida de Nelson Mandela, de un señor que se llama Adhos Bafana, no lo conozco. Las dos primeras sí que las he visto, esta última no. Y dice que están bastante interesantes y que a él, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de esto, le vino a la cabeza como pelis que podrían estar en esta línea de lo que hemos estado hablando en la sesión de hoy. Pues muy interesantes esas recomendaciones, gracias Fernando y Juan Carlos. Despedimos ya el programa de hoy de Radio Imalia sobre el estigma. Muchísimas gracias a todas las participantes, Mercedes, muchas gracias, Yurena, Ruth, gracias. Y nada, les esperamos en el próximo programa de Radio Imalia con muchas ganas y para seguir abordando temas interesantes y con invitados siempre en primera persona. Muchas gracias. Pues estupendo, gracias a ustedes. Me ha alegrado estar con ustedes un ratito. Gracias.